Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble porque hoy, agárrense de sus asientos, tenemos un bombazo de esos que sacuden el mundo de las telenovelas turcas. Ya saben que aquí en el canal nos encanta mantenerlos al tanto de todo el drama, los romances y por supuesto, los escándalos que giran en torno a nuestros actores y actrices preferidos. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de un rumor que está incendiando las redes, una supuesta pelea entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Sí, lo oyeron bien. Serkan y Ozge, la pareja dorada, el ejemplo de amor perfecto en medio de una tormenta. Pero antes de que entremos en materia y desmenucemos cada detalle de este chismecito jugoso, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean, y si ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, rumores y análisis de sus series y artistas favoritos. Así que sin más preámbulos vamos a meternos de lleno en este drama. La verdad es que cuando empezaron a circular los rumores, yo misma no me lo podía creer. ¿Serkan y Ozge peleando? Imposible. Parecía una de esas noticias falsas que circulan por internet. Pero cuanto más investigaba, más indicios encontraba de que efectivamente algo no andaba bien entre ellos. Y créanme, bucear en el lodazal de los rumores no es tarea fácil, pero aquí estamos dispuestas a embarrarnos para traerles la verdad. Para los que no lo sepan, Serkan Ayolu y Ozge Gürel son una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Se conocieron en el set de la exitosa serie Cherry Season, y desde entonces, su amor ha sido un cuento de hadas hecho realidad. Su romance floreció ante las cámaras, robando suspiros a millones de espectadores que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Se casaron en una ceremonia de ensueño que fue cubierta por todos los medios, una boda de cuento de hadas con vestidos espectaculares, flores exóticas y una lista de invitados VIP que haría palidecer a cualquier evento hollywoodense. Y desde entonces han sido la personificación de la felicidad conyugal. Siempre se les ve juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos y compartiendo momentos adorables en redes sociales. Esa imagen de perfección, esa burbuja de amor que mostraban al mundo, era lo que precisamente hacía tan difícil creer que pudieran estar teniendo problemas. Por eso, la idea de que pudieran estar teniendo problemas era tan difícil de asimilar. Era como si Blancanieves y el Príncipe Azul se hubieran hartado de las manzanas envenenadas y las canciones de los pajaritos. Un shock para el corazón. ¿Pero qué fue lo que desató esta supuesta pelea? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay varias teorías circulando. Y como buenas chismosas vamos a explorarlas todas con lupa y todo. La primera y la más extendida tiene que ver con diferencias profesionales. Al parecer, Serkan estaría priorizando su carrera como actor, aceptando papeles que lo mantienen muy ocupado y lejos de casa. Recordemos que la industria del entretenimiento turca es implacable y la competencia es feroz. Para mantenerse en la cima, hay que trabajar sin descanso, aceptar proyectos demandantes y viajar constantemente. Esto, según algunas fuentes cercanas a la pareja, habría generado cierto resentimiento en Ozge, que siente que no están pasando suficiente tiempo juntos. Piensen en esto: largas jornadas de rodaje, viajes promocionales, eventos sociales, la vida de un actor exitoso es una vorágine constante que puede poner a prueba cualquier relación, por sólida que parezca. Y el tiempo, ese bien tan preciado, se convierte en un lujo inalcanzable. Otra teoría apunta a celos profesionales. Oh, los celos. El monstruo de ojos verdes que acecha incluso en los paraísos más idílicos. Ozge Gürel también es una actriz muy talentosa y exitosa, y en los últimos meses ha estado trabajando en varios proyectos importantes. Ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos, cosechando elogios de la crítica y ganando nuevos fans. Algunos medios aseguran que Serkan no estaría llevando bien el éxito de su esposa, y que esto habría provocado tensiones entre ellos. No olvidemos que en muchas culturas existe una presión social para que el hombre sea el principal proveedor y tenga más éxito que su pareja. Si bien ambos son profesionales consagrados, la competencia dentro de la pareja, incluso de manera inconsciente, puede ser un detonante de conflictos. Por supuesto, también existe la posibilidad de que simplemente estén pasando por una etapa difícil como cualquier pareja. El matrimonio no siempre es fácil, y es normal que surjan conflictos y desacuerdos en el camino.
Que levante la mano la pareja que nunca ha tenido una discusión por el control remoto o por quien saca la basura. El matrimonio es un viaje lleno de altibajos, un camino que se recorre en compañía pero que también exige compromiso, paciencia y mucha comunicación. Lo importante es saber cómo manejarlos y superarlos juntos. Y aquí es donde entran en juego la madurez emocional, la capacidad de ceder y la voluntad de resolver los problemas en equipo. ¿Pero qué pruebas tenemos de que realmente están peleados? Aquí es donde entra en juego el poder de las redes sociales. Nuestros aliados incondicionales en la búsqueda de la verdad. Los fans más observadores, esos detectives cibernéticos que no se les escapa ni un detalle, han notado que últimamente Serkan y Ozge no han estado tan activos en redes sociales como de costumbre. Ya no comparten tantas fotos juntos y sus mensajes son menos efusivos que antes. Antes, sus perfiles de Instagram eran un derroche de amor, con fotos de escapadas románticas, cenas a la luz de las velas y mensajes llenos de corazones y emojis de enamorados. Ahora, las publicaciones son más esporádicas y las interacciones entre ellos son casi inexistentes. Esto, para muchos, es una señal clara de que algo no anda bien. Y los fans tienen un sexto sentido para detectar estas cosas. Además, algunos paparazzi han captado a Serkan y Ozge en actitudes distantes y poco cariñosas en público. Los paparazzi, esos cazadores de celebridades que están en el lugar y el momento precisos para capturar la imagen que vale oro. En una de las fotos se les ve caminando juntos por la calle, pero sin siquiera mirarse a los ojos. Sus rostros son inexpresivos, sus manos no se tocan y la distancia entre ellos es palpable. En otra están sentados en un restaurante, pero con caras largas y sin decirse una palabra. El ambiente entre ellos es frío y tenso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Estas imágenes han alimentado aún más los rumores de crisis. Y como bien sabemos, una imagen vale más que 1000 palabras. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que todo esto son solo rumores y especulaciones. No podemos basar nuestras conclusiones en simples chismes de pasillo. Ni Serkan ni Ozge han confirmado ni desmentido la noticia de su supuesta pelea. De hecho, han mantenido un silencio sepulcral al respecto, lo que ha hecho que los fans se pregunten aún más qué está pasando realmente entre ellos. El silencio en estos casos puede interpretarse de muchas maneras. ¿Están tratando de proteger su privacidad? ¿Están negando la realidad? ¿O simplemente están esperando el momento adecuado para hablar? La incertidumbre es la peor enemiga de los fans, que ansían una respuesta clara y contundente. Algunos medios turcos han intentado contactar a los representantes de ambos actores para obtener una declaración oficial, pero hasta el momento no han tenido éxito. Las oficinas de representación son como fortalezas inexpugnables. Es difícil conseguir una declaración oficial, ya que los representantes suelen ser muy cautelosos y prefieren evitar cualquier comentario que pueda perjudicar la imagen de sus clientes. Esto ha llevado a algunos a creer que efectivamente hay algo que están tratando de ocultar. La falta de transparencia, en este caso, alimenta aún más la especulación y el morbo. ¿Pero qué podemos esperar de todo esto? ¿Será que Serkan y Ozge realmente están peleados y su matrimonio está en peligro? La pregunta del millón. ¿Asistiremos al final de un cuento de hadas o serán capaces de superar este obstáculo y seguir adelante? ¿O simplemente están pasando por una etapa difícil que podrán superar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y las relaciones humanas son complejas. Solo el tiempo dirá si su amor es lo suficientemente fuerte para resistir la tormenta. Lo que sí sabemos es que Serkan y Ozge son una pareja muy querida y admirada, y que muchos fans están preocupados por su situación. El cariño de los fans es un tesoro invaluable. Los fans son el motor que impulsa la carrera de los actores, y su apoyo incondicional puede ser un factor determinante en momentos difíciles. Esperamos de todo corazón que puedan solucionar sus problemas y seguir juntos por muchos años más. Su amor ha sido una inspiración para muchos, y sería una pena que terminara así. Verlos juntos en la pantalla y fuera de ella nos hacía creer en el amor verdadero, en la magia de los cuentos de hadas. Y la idea de perder esa esperanza es desoladora. Mientras tanto, nosotros seguiremos investigando y manteniéndolos al tanto de cualquier novedad que surja sobre este tema. Somos como detectives privados, siempre al acecho de la última pista. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestros próximos vídeos, porque les prometemos que tendremos más información en cuanto esté disponible.
No descansaremos hasta que tengamos la verdad, aunque tengamos que escalar muros y sobornar a informantes. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que no siempre debemos creer todo lo que leemos o vemos en Internet. La desinformación es un peligro constante. Muchas veces, los rumores y las especulaciones son exagerados o incluso inventados. Es importante ser críticos y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Recordemos que detrás de cada celebridad hay una persona, con sentimientos y emociones reales. No debemos olvidar su humanidad y respetar su privacidad. En este caso, lo mejor que podemos hacer es esperar a que Serkan y Özge hagan una declaración oficial al respecto. Hasta entonces debemos respetar su privacidad y no hacer juicios precipitados. No olvidemos que son personas, no personajes de telenovela. Y merecen nuestro respeto y comprensión. Así que, mis queridos chismosos, ahí lo tienen. El resumen de la situación es que hay fuertes rumores de una posible pelea entre Serkan Ayolu y Özge Gürel, pero no hay nada confirmado. Las razones podrían ser diferencias profesionales, celos o simplemente una etapa difícil en su matrimonio. Estaremos atentos a cualquier novedad y se las haremos saber de inmediato. Y como siempre les prometemos mantenerlos informados con la mayor objetividad y profesionalismo posible. Porque su confianza es nuestro mayor tesoro. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando entre Serkan y Özge? ¿Piensan que realmente están peleados o que todo es una exageración? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, y siempre las tenemos en cuenta. Así que no se corten y cuéntenos todo lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad y manteniéndolos al tanto de todo el drama de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no se olviden de ponerle salsa a sus vidas.